Hola, soy la doctora Eliana Hernández, residente del primer año de neurocirugía, y en esta ocasión vamos a conversar sobre los exámenes neurológicos para clínicos especiales como parte de la última materia, la última clase de la cátedra de semiología neurológica número 2. Como su nombre lo dice, los exámenes neurológicos para clínicos especiales son aquellos que permiten complementar el examen de un clínico y nos permiten, si son positivos, certificar o confirmar un diagnóstico. Lo importante es que estos nunca deben sustituir al examen físico, a la anamnesis y un examen físico concreto. Dentro de los exámenes neurológicos especiales que vamos a describir para clínicos está la punción lumbar, el electroencefalograma, los estudios neurofisiológicos como la electromiografía y los potenciales evocados, y los estudios por imagen más comúnmente utilizados, que son la resonancia magnética, la tomografía cerebral y la angiografía. La punción lumbar es una técnica que nos permite obtener líquidos cefalorraquídeos para el análisis de este líquido que estamos extrayendo. Para obtener esta muestra debemos seguir una serie de pasos, que son la técnica que se describe de forma sistemática. Primero, la posición. El paciente puede estar en decúbito dorsal, lateral, o puede estar sentado. Lo importante es que esté con una máxima flexión del tronco que nos permita una separación entre cada una de las apófisis espinosas para el lugar donde vamos a decidir hacer la punción. Luego tenemos que escoger el espacio. El espacio, como punto de referencia, vamos a utilizar las crestas ilíacas y vamos a trazar una línea imaginaria, y ese espacio corresponde generalmente con L4 o L5. Podemos realizar la punción en ese nivel o un nivel por encima de él. Posteriormente hacemos la antisepsia, que se hace con alcohol seguido de yodo o con alcohol yodado, y la anestesia local con lidocaína al 2%, 12C. Se infiltra justamente en el sitio que hemos escogido para realizar la punción. Cuando realizamos la punción, necesitamos tomar la aguja por el extremo del mandril. Vamos a apuntar hacia la línea media con una pequeña inclinación de 15 grados y apuntando hacia el ombligo. Vamos a sentir cierta resistencia a medida que vamos introduciendo la aguja, y cuando sintamos que como que cruje una galleta, es porque hemos pasado, claro, también depende de la edad, esto es más común en los pacientes, mientras mayor edad, mayor va a ser la resistencia que vamos a sentir, que significa que hemos atravesado el ligamento amarillo. Una vez que sentimos que hemos vencido esta resistencia, podemos avanzar cada 2 milímetros y vamos a ir retirando la aguja, el mandril que está dentro de la aguja, y observamos la salida del líquido cefalorraquídeo. Una vez que ya vemos que aquí hay un retorno del líquido cefalorraquídeo, procedemos a tomar la presión, que se realiza retirando el mandril, y observamos como las características que van saliendo del líquido cefalorraquídeo. Tomamos una muestra y lentamente tratamos de no reducir la presión por debajo de la mitad inicial, o sea que es necesario tomar la presión al iniciar y al terminar la muestra. Vamos entonces a llenar los tubos, algunos libros dicen que puede ser 3 tubos, otros dicen que puede ser 4 tubos, dependiendo de la sospecha diagnóstica que queramos, o sea, la sospecha diagnóstica que tengamos y lo que queramos confirmar. Los materiales que vamos a utilizar, dentro de lo más importante, están las agujas, que son agujas especiales para punción lumbar, que tienen una punta, o sea, son agujas huecas, y dentro de este orificio se encuentra un mandril. En su extremo poseen un mango, que es por donde se sujeta para poder introducir la aguja, y estos son los gauges que se utilizan: 21, 20, 19 y 18. Existen dos tipos de agujas: unas que son atraumáticas, en donde podemos ver que el orificio se encuentra lateral o sea, en el dorso de la aguja, y las agujas más comúnmente utilizadas, que son las agujas traumáticas, que son las agujas con un bisel al final. Las indicaciones para realizar la punción lumbar pueden ser son dos grandes grupos. Hay indicaciones diagnósticas y hay indicaciones terapéuticas. Dentro de las diagnósticas tenemos cuando tenemos la sospecha de que hay infección del sistema nervioso central, sobre todo en pacientes que puedan tener meningitis, que sería básicamente la principal indicación para detectar enfermedades autoinmunes en el sistema nervioso central,
cuando tenemos sospechas de hemorragia subaracnoidea que no fueron confirmadas con tomografía. O sea, un paciente con una tomografía con un Fisher 1 se realiza la prueba de los 3 tubos para ver las características del LCR. En pacientes donde se sospeche que tengan meningitis neoplásica, para administrar un medio de contraste por vía del canal espinal cuando se quiere realizar algún tipo de estudio. Las utilidades terapéuticas son administrar medicamentos que pueden ser antibióticos, quimioterápicos, anestésicos, analgésicos, para extracción pronóstica en el paciente con hidrocefalia normotensiva y ver si amerita o no la colocación de un shunt de derivación, o sea, algún tipo de derivación. Y las contraindicaciones que tenemos generalmente o clásicamente se pueden dividir entre indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas para la punción lumbar son borramiento del cuarto ventrículo en un paciente que tenga una lesión expansiva a nivel de la fosa posterior con borramiento de la cisterna cuadrigeminal, como está descrito en esta imagen, o en un paciente que tenga signos de herniación cerebral incipiente. Las otras contraindicaciones pueden ser procesos infecciosos lumbares, como un absceso epidural, celulitis en la zona donde vamos a hacer la punción, empiema subdural, diátesis hemorrágica con plaquetas menores de 50.000 o con un INR mayor de 1.4, compromiso cardiorrespiratorio, signos de cerebro, esto ya lo dije, déficit neurológico focal, pacientes con edema de papila. Esto, como les estoy diciendo, es algo relativo, ya que un paciente puede tener hipertensión intracraneal hidrocefalia idiopática, de tener edema de papila y se le hace la punción lumbar. O pacientes que tengan un antecedente de cirugía lumbar previa, un traumatismo vertebral lumbar o un angioma lumbar. Las complicaciones de este procedimiento son básicamente las que aparecen aquí. La cefalea, que aparece por hipovolumen o por hipotensión del líquido cefalorraquídeo, que mientras más grande sea la aguja que se utiliza, mayor probabilidad hay de que esté presente. Herniación cerebral en pacientes donde se realizó la punción lumbar, pero tenían hipertensión endocranial y no se descartó mediante un estudio de imagen tan simple como la tomografía. Por ejemplo, esto es muy importante. Un paciente aquí, como podemos ver, un paciente que tiene una lesión en el cuarto ventrículo, un paciente que probablemente tenga hidrocefalia y evidentemente y obviamente hipertensión intracraneal. Si a este paciente se le realiza una punción lumbar, vamos a tener un tipo de herniación cerebral amigdalina con un posible enclavamiento. La presencia de hemorragias subaracnoideas puede ser otra complicación, o la aparición de hemorragias subaracnoideas en pacientes que tengan diátesis hemorrágica o pacientes que tomen anticoagulantes o cuando el procedimiento se realiza de forma traumática. La aparición de neuropatías o paresias por lesión de alguna raíz nerviosa durante el procedimiento, ya que no mencioné la dirección en la que debe ser introducido el bisel durante el procedimiento, que debe ser perpendicular por completo y en la dirección como van las fibras nerviosas para no hacer una sección de alguna de ellas. Y la aparición de tumores epidermoides de inclusión, que estos se dan por la implantación de fragmentos de la piel dentro del canal espinal o dentro del espacio epidural o del espacio subaracnoideo, que posteriormente crecen por una inadecuada técnica o una inadecuada adaptación del mandril dentro de la aguja. Aquí lo he señalado. Esto es un estudio histológico de restos de tejido epidermoide que han quedado incluidos dentro del bisel de la aguja y que han sido introducidos dentro del canal, o que pudieran ser luego introducidos dentro del canal espinal y dar lugar a la aparición de tumores epidermoides que darían clínica dentro de 3 o 10 años. Los valores de citoquímico normal del líquido cefalorraquídeo, una vez que obtenemos lo que estamos buscando es el líquido cefalorraquídeo, aquí tenemos que tiene un aspecto clásico como agua de roca o cristal de roca. Es un líquido que debe ser acelular o con una contagio celular que no supere las 5
las 5 unidades o 10 unidades en adulto, y en los niños, dependiendo de la edad, no debe ser más de 20. Las proteínas no deben superar los 45 miligramos sobre decilitro. La glucosa debe ser de 70 miligramos por decilitro o un 60-70% de la glucemia. Los cloruros no deben pasar los 122 miliosmoles y el lactato en 1 a 3 por litro. A su vez, vamos a tener diferentes características según la sospecha clínica o según el agente etiológico que pudiera estar causando un proceso de tipo meningitis o un proceso inflamatorio no infeccioso. El siguiente estudio que se puede realizar dentro de los exámenes neurológicos clínicos especiales es el electroencefalograma, que es el registro de la actividad eléctrica del cerebro que se obtiene mediante la colocación de electrodos sobre el cuero cabelludo. Esto puede ser desde la cabeza del cráneo o directamente sobre la superficie del cerebro, que son los electrodos quirúrgicos, que son dirigidos luego hacia un electroencefalógrafo que se encarga de amplificar la información recolectada y graficarla. Las indicaciones para hacer este estudio son poner en evidencia la presencia de ondas patológicas que están observadas en enfermedades neurológicas como por ejemplo la epilepsia, encefalitis, encefalopatías, intoxicaciones medicamentosas, el estudio del sueño y del coma, la monitorización intraquirúrgica, el registro de muerte cerebral y el análisis de la maduración o degeneración cerebral. Los ritmos fisiológicos que se pueden observar en el electroencefalograma en un adulto son diferentes, pero y depende de la zona que se está estudiando o la zona donde se está proyectando los electrodos. Pero, y también varían en función de la edad y la vigilia del paciente. Pero los más comunes o las ondas más comunes son las ondas alfa y las ondas beta. Las actividades patológicas son la presencia de ondas agudas o en espigas o puntas, que son características de la epilepsia, las descargas generalizadas, que se observan en la epilepsia generalizada, descargas generalizadas sincrónicas, y el registro plano, que se observa en la muerte cerebral. Otro estudio neurofisiológico es la electroengrafía, que es un método diagnóstico y pronóstico, que permite diferenciar entre una patología tipo neurológica o una patología neurológica periférica o una patología muscular. El fundamento de esto es que registra la actividad eléctrica de la unidad motora, que es la unidad funcional más pequeña dentro del sistema neuromuscular. Esa es la unidad funcional más pequeña que tiene la capacidad de contraerse. A su vez, la unidad motora está constituida por la neurona del asta anterior de la médula, con su axón que llega, y las diferentes ramas nerviosas que llegan o se distribuyen en diferentes fibras musculares. La técnica, esta es la unidad motora. La técnica para poder realizar este estudio es que se colocan diferentes electrodos, que pueden ser electrodos como agujas o simplemente sobre la piel, en donde se registra la actividad muscular en 3 periodos o en 3 fases. En el reposo, durante el esfuerzo voluntario leve y durante el esfuerzo voluntario máximo. En el reposo se va a buscar la presencia de signos de denervación. Durante el esfuerzo voluntario leve se observa la amplitud del potencial de acción que se está estudiando y se observa si este tiene una amplitud corta y una duración corta, significa que hay un problema a nivel un problema nervioso, o sea, disculpen, lo dije al revés. Si el paciente tiene una amplitud de duración corta, significa que el problema está a nivel del músculo o de la fibra muscular. Pero si la onda está amplificada, o sea, exagerada o prolongada, significa que el problema está en donde se transmite el impulso, o sea, a nivel del nervio. Y se trataría entonces de una neuropatía. Durante el esfuerzo voluntario máximo se ve si se trata de una miopatía, que el reclutamiento muscular es rico o es intermedio, y durante la neuropatía que existe un déficit para la descarga del impulso nervioso. Los potenciales evocados cerebrales son un conjunto o un registro de los cambios que se producen en el sistema nervioso central cuando se le aplica un estímulo externo.
Para esto se utilizan electrodos en la superficie o también se pueden utilizar agujas en el cuero cabelludo sobre la área que se quiere estudiar. Y el estímulo puede ser un estímulo electromecánico para evaluar en el nervio periférico la presencia de los potenciales evocados somatosensitivos. Pueden ser sonidos para evaluar los potenciales evocados auditivos, luz repetitiva como un flash para evidenciar los potenciales evocados visuales, estímulos eléctricos o magnéticos que se realizan sobre la corteza motora para evaluar los potenciales evocados motores. Este estudio o este tipo de estudio lo que busca es evaluar las características de las ondas que se producen secundariamente al estímulo, la morfología, la amplitud que tienen y la capacidad de reproducirse cada vez que se le coloca el estímulo, o sea, la reproducibilidad de las respuestas. Dentro de los estudios por imágenes tenemos a la tomografía, la resonancia magnética y la angiografía, que en conjunto constituyen las técnicas anatómicas o estructurales, o sea, son las más reproducibles. La tomografía consiste en la evaluación, la interpretación de la tomografía se realiza mediante densidades, que van a ser de tres tipos: hiperdenso, isodenso o hipodenso. Se habla de densidades cuando hablamos de tomografía y el tejido cuando es hiperdenso es aquello que brilla o que es blanco en la tomografía. Isodenso es aquello que es gris y lo hipodenso es aquello que es negro. Y esto se hace en base a las densidades que están medidas por las unidades de Hounsfield, para así caracterizar el tejido graso, las hemorragias, la presencia de calcificaciones, quistes, etc. Las unidades de Hounsfield deben su nombre en base a quien lo inventó. Se denomina como una unidad Hounsfield el número que se le ha asignado a cada píxel dentro de la imagen final de una tomografía. Esto expresa la densidad del tejido que está siendo irradiado, que a su vez representa las capacidades de absorción que tiene este tejido al haz que se le está imponiendo. Las unidades Hounsfield tienen un valor que van desde -1000 hasta +1000, siendo el aire -1000, el agua 0 y el hueso, lo más denso, +1000. Como podemos ver aquí, esta escala, que es una escala de grises, que va desde blanco hasta negro. El fundamento de la tomografía es que hay un haz que es irradiado desde el tubo de rayos X y este atraviesa al cuerpo en un plano axial, un arco que es de forma continua alrededor de todo el paciente. Del lado directamente opuesto a este tubo de rayos X se encuentran los detectores electrónicos que convierten ese haz de rayos X que sale por el otro lado del paciente en impulsos eléctricos que luego son procesados o amplificados. La cantidad de haz residual que no puede atravesar el cuerpo depende de la capacidad de absorción del tejido que está siendo irradiado. Por lo tanto, si el haz puede atravesar áreas muy densas, como el hueso, se van a ver al final como imágenes muy brillantes. O sea, el hueso, que es un tejido tan denso, no permite el paso del haz. Como podemos ver aquí, la principal imagen que aparece dentro de una tomografía es un corte axial, ya que es el corte original, y luego mediante reconstrucciones digitales se pueden obtener los otros cortes coronales y sagitales. Las indicaciones para una tomografía son básicamente de forma aguda, en pacientes con un deterioro neurológico de forma aguda, donde se sospecha que tenga la presencia de un stroke o un SB, y en patologías traumáticas. Esto debido a la velocidad con la que se puede realizar el estudio, la rapidez con la que se puede interpretar, la alta disponibilidad, su bajo costo, etc. Y determinar entonces si el paciente amerita o no de cirugía. En el accidente cerebrovascular permite la diferenciación entre una patología hemorrágica o una patología isquémica. En la patología hemorrágica, la sangre que va a estar extravasada se observa como hiperdensa gracias al grupo M,
Y en la patología isquémica pasadas 24 a 48 horas se observa como un área isodensa isodensa o hipodensa, mejor dicho, hipodensa, que tiene un patrón vascular. En la patología traumática también se busca determinar la necesidad de un tratamiento quirúrgico y se puede establecer mediante diferentes clasificaciones si el paciente tiene un hematoma, una fractura, una hemorragia subaracnoidea o la presencia de una contusión cerebral. En casos donde las lesiones no tienen un componente agudo o cuando la tomografía del cráneo no da un diagnóstico certero, es necesario recurrir al otro estudio, que es la resonancia magnética, que se inventó luego. Este es un método diagnóstico que permite utilizar un fuerte campo electromagnético y las propiedades magnéticas del átomo de hidrógeno. De esta forma se generan imágenes de cualquier parte del cuerpo, especialmente indicada o realizada para definir alteraciones a nivel de los tejidos blandos. La resonancia magnética no utiliza radiaciones ionizantes, como dije ahorita, utiliza las propiedades magnéticas del átomo de hidrógeno y se describe en base a intensidades, siendo aquello que brilla más o aquello que es blanco hiperintenso, isointenso lo que es gris o que tiene una señal intermedia, y aquello que es oscuro, negro, hipointenso. Las secuencias más clásicas, la resonancia magnética se interpreta en base a secuencias. Y las secuencias más clásicas son el T1, el T2, el FLIRT, el T2 gradiente o el T2 estrella, que nos permite determinar la presencia de hemoglobina. Las indicaciones de la resonancia magnética son para caracterizar la presencia de tumores, malformaciones vasculares, lesiones isquémicas que no son posible observar en el periodo agudo de las primeras 24 horas con una tomografía, lesiones en la sustancia blanca degenerativas como la esclerosis múltiple, procesos infecciosos como encefalitis o abscesos y anomalías congénitas. La angiografía es el examen que utiliza rayos X, un material de contraste, y mediante fotografías o mediante un fluoroscopio nos permite describir o caracterizar los vasos sanguíneos intracerebrales. Para poder realizar este procedimiento se introduce un catéter hasta un segmento arterial o hasta un segmento venoso, el que se quiera estudiar o resaltar, se instila un contraste y se toman fotos que van a pintar luego el árbol vascular que se quiere estudiar. Aunque en la actualidad se pueden también utilizar otros estudios que pueden realizarse de forma no invasiva, como son la angioresonancia magnética y la angiotomografía, que sí amerita la presencia de contraste siempre. Las indicaciones para realizar la angiografía, que como dije ahorita, lo que busca es resaltar el árbol vascular, son la presencia de ateromatosis, malformaciones vasculares, que pueden incluir MAB o aneurisma, la presencia de fístulas, o caracterizar un patrón vascular de una lesión, por ejemplo, neoplástica que está en estudio. La información obtenida ha sido recolectada del Fustiniani y del libro de Argente Álvarez. Muchas gracias.